Mark y Laura llevaban 10 años casados, pero su matrimonio se había vuelto monótono. Mark se enterraba en el trabajo mientras Laura se volcaba en la fe para llenar el vacío emocional. Un domingo, Laura instó a Mark a que la acompañara a la iglesia, esperando que pudiera reavivar su conexión. Mark accedió a regañadientes, entrando en un lugar que no había visitado en años. Cuando comenzó el servicio, la atención de Mark se desvió. Su mirada se posó en una joven monja sentada cerca del altar. Su presencia era llamativa, no de una manera abiertamente atractiva, sino por su suave comportamiento y su brillante sonrisa. Era la hermana Cecilia, recién asignada a la iglesia. Durante el sermón, sus miradas se cruzaron brevemente, y Mark sintió una chispa de curiosidad que no podía explicar. Después del servicio, Laura presentó a Mark a algunos miembros de la congregación, incluida Cecilia. Su voz era suave pero segura, y saludó a Mark con una cálida sonrisa. Notó que sus ojos se demoraron un segundo más de lo esperado, mientras hablaban de temas mundanos, eventos de la iglesia y proyectos comunitarios. Mark sintió una extraña atracción, una conexión que no había sentido en años. Esa noche no pudo sacarse de la mente el recuerdo de su rostro, y algo dentro de él se agitó, un anhelo que aún no comprendía. El domingo siguiente, Mark asistió a la iglesia nuevamente, esta vez con el pretexto de apoyar a Laura, aunque en realidad estaba ansioso por ver a Cecilia. Su corazón se aceleró cuando el sacerdote anunció que se necesitaban voluntarios para ayudar con las reparaciones de la iglesia, y que Cecilia supervisaría los proyectos. Mark se ofreció inmediatamente a ayudar. Años después, los caminos de Mark y Cecilia se cruzaron una vez más, aunque al principio no se reconocieron. Ambos asistieron a un evento de la iglesia en un pequeño pueblo, cada uno viviendo vidas diferentes. Cuando finalmente hicieron contacto visual, ninguno pudo soportar hablar, sabiendo el dolor que aún persistía entre ellos. Mark y Cecilia intercambiaron una breve y solemne mirada antes de alejarse. Ambos habían seguido adelante, pero los recuerdos de su aventura, su amor y su angustia permanecerían para siempre como parte de su pasado. Era un recordatorio de que, aunque la vida sigue adelante, algunas heridas nunca sanan verdaderamente. El affair, que una vez estuvo lleno de pasión, era ahora una sombra distante, desaparecida pero nunca olvidada. Cuando llegó a la iglesia al día siguiente, encontró a Cecilia esperando junto a la entrada, sosteniendo una caja de herramientas. Ella lo saludó cálidamente y comenzaron a trabajar juntos en la reparación de un viejo banco. Mientras trabajaban lado a lado, su conversación fluía naturalmente. Mark habló sobre su trabajo como arquitecto y cómo amaba dar nueva vida a las estructuras antiguas. Cecilia escuchaba atentamente, sus ojos brillando con genuino interés. A su vez, Cecilia compartió historias sobre su vida antes de tomar los votos, revelando su amor por el arte y la literatura. Mark se sorprendió por su ingenio y humor, rasgos que no asociaba con alguien de vida religiosa. Conforme pasaban las horas, sus interacciones se volvieron más juguetonas, y Mark se encontró riendo, un sonido que había estado ausente de su vida durante mucho tiempo. Cuando el trabajo terminó, Mark dejó la iglesia sintiéndose más ligero, aunque no podía ignorar la creciente fascinación que sentía por la joven monja. Mark comenzó a encontrar excusas para pasar tiempo en la iglesia, ya fuera arreglando otro objeto roto o ayudando con los próximos eventos, se aseguraba de que su camino se cruzara con el de Cecilia. Con el tiempo, sus conversaciones se volvieron menos formales y más personales. Mark bromeaba con Cecilia sobre su tendencia a mancharse las manos con pintura durante los proyectos, y ella respondía con ingeniosas réplicas, su risa resonando por los pasillos de la iglesia. Durante una tarde particularmente cálida, pintaron una cerca juntos, compartiendo historias sobre sus vidas. Mark habló sobre sus luchas en su matrimonio,
aunque evitó cuidadosamente criticar directamente a Laura. Cecilia, a su vez, se sinceró sobre los desafíos de la vida religiosa, admitiendo que a veces extrañaba la libertad de sus días anteriores. Sus interacciones eran inocentes en la superficie, pero los matices de su conexión se volvieron innegables. Mark comenzó a notar la forma en que los ojos de Cecilia se demoraban en él, y Cecilia se encontró anticipando sus visitas, su corazón agitándose cada vez que él entraba en la habitación. Intercambiaban sutiles cumplidos, sus palabras cargadas de dobles sentidos, aunque ninguno lo reconocía en voz alta. Un entendimiento silencioso se estaba formando entre ellos, una química peligrosa que difuminaba la línea entre la amistad y algo mucho más profundo. Una tarde lluviosa, después de que Mark terminara de arreglar una puerta chirriante en la iglesia, Cecilia lo invitó a tomar té en la rectoría. Al principio, su conversación se mantuvo ligera, centrada en los planes de renovación de la iglesia y las ideas arquitectónicas de Mark, pero mientras la lluvia caía afuera, el ambiente cambió. Mark habló sobre el creciente vacío en su matrimonio, revelando cómo la creciente devoción de Laura por su fe lo hacía sentir más como un espectador distante en su propio hogar. «Ni siquiera sé si ella me ve más», admitió, su voz teñida de frustración y tristeza. Cecilia escuchó atentamente, su corazón doliendo por él, de una manera que no podía explicar completamente. A su vez, Cecilia compartió sus luchas con su fe. «Pensé que estaba segura cuando tomé mis votos», dijo suavemente, mirando su té. «Pero hay días en que me pregunto si tomé la decisión correcta». Su vulnerabilidad tomó a Mark por sorpresa. Extendió la mano instintivamente, rozando la suya. Aunque el toque fue breve, envió una descarga a través de ambos. Por primera vez, reconocieron su soledad el uno al otro. Sus confesiones compartidas crearon un vínculo que ninguno podía negar, incluso mientras ambos sentían el peso de la culpa comenzando a presionarlos. En los días siguientes, Mark se encontró pensando en Cecilia constantemente. Su risa, su voz, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando sonreía, todo ello consumía sus pensamientos. Comenzó a inventar razones para visitar la iglesia con más frecuencia, siempre esperando captar un vistazo de ella. Cecilia también se sentía atraída hacia Mark de maneras que no había experimentado antes. Rezaba pidiendo fuerza, pero su corazón la traicionaba, acelerándose ante el mero pensamiento de él. Se reprendía a sí misma por los sentimientos que estaba desarrollando, pero no podía resistir la atracción de su presencia. Una tarde, mientras organizaban himnarios juntos, sus manos se rozaron accidentalmente de nuevo. Esta vez, ninguno se apartó inmediatamente. Sus ojos se encontraron y la conexión no expresada entre ellos flotó pesadamente en el aire. Cecilia desvió rápidamente la mirada, sus mejillas sonrojándose, pero el momento perduró en la mente de ambos. A pesar de sus crecientes sentimientos, trataron de mantener la fachada de inocencia, pero cada interacción se cargaba de emoción no expresada. Sus risas compartidas llevaban un subtono de anhelo, y hasta los gestos más simples, una sonrisa o una mirada, contenían una profundidad que los dejaba a ambos tambaleándose. La tentación ya no era una sombra distante. Había echado raíces en sus corazones y ambos lo sabían. La línea entre la amistad y algo más se difuminó aún más una tranquila noche cuando Mark se quedó hasta tarde en la iglesia para ayudar a Cecilia a organizar suministros para un próximo evento benéfico. La tenue iluminación y el suave murmullo de su conversación crearon una atmósfera que se sentía casi íntima. Mientras trabajaban lado a lado, sus movimientos se ralentizaron, su proximidad se estrechó. En un momento, Cecilia alcanzó una caja justo cuando Mark lo hacía, sus manos encontrándose. Esta vez el contacto persistió, ninguno de los dos haciendo esfuerzo por apartarse. Mark se volvió para mirarla, su expresión conflictiva pero intensa. «Cecilia», comenzó, su voz apenas por encima de un susurro.
Cecilia sintió que su respiración se entrecortaba mientras miraba sus ojos. «Mark, no podemos», murmuró, pero su voz carecía de convicción. El peso de sus emociones los presionaba, y por un breve momento el mundo exterior pareció desvanecerse. De repente, Cecilia dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. «Creo que deberías irte», dijo con voz temblorosa. Mark vaciló, el dolor cruzando su rostro, pero asintió y se fue sin decir palabra. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir, sus pensamientos consumidos por la conexión prohibida que había comenzado a desenredar sus vidas cuidadosamente construidas. Las semanas pasaron y la tensión entre Mark y Cecilia se volvió insoportable. Trataron de mantener límites, pero su conexión parecía desafiar la razón. Una noche tardía, después de una reunión comunitaria en la iglesia, Mark encontró a Cecilia sentada sola en el jardín. La luz de la luna bañaba su rostro y se veía serena, aunque profundamente perturbada. «Cecilia», dijo Mark suavemente mientras se acercaba. Ella se volvió hacia él, su expresión ilegible. «No puedo dejar de pensar en ti», admitió él, su voz temblando. El corazón de Cecilia latía con fuerza en su pecho. «Mark, lo que sentimos, está mal», susurró, aunque su voz vacilaba con duda. Mark se sentó a su lado, más cerca de lo que debería, sus rodillas casi tocándose. «No se siente mal para mí», dijo. «Se siente real, se siente como si finalmente estuviera vivo». Cecilia desvió la mirada, las lágrimas asomando en sus ojos. «He tomado votos», dijo con voz quebrada. «Me he comprometido con Dios, pero tú me haces cuestionarlo todo». En el silencio cargado que siguió, Mark extendió la mano y tocó suavemente su mejilla. Ella no se apartó. En cambio, cerró los ojos y en ese momento, toda su resistencia se derrumbó. Mark se inclinó y sus labios se encontraron en un beso tierno y vacilante. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, sus emociones un torbellino caótico. «¿Qué hemos hecho?» «Swing», susurró Cecilia, su mano temblando contra sus labios, pero ninguno podía negar que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Después de su primer beso, tanto Mark como Cecilia se vieron abrumados por la culpa y la confusión. Se evitaron durante días, esperando que la distancia pudiera aplacar los sentimientos que no podían controlar. Pero cuanto más intentaban mantenerse separados, más se anhelaban el uno al otro. Mark comenzó a racionalizar sus acciones. Se decía a sí mismo que su matrimonio con Laura ya estaba roto y que Cecilia era la única persona que realmente lo entendía. Cecilia, sin embargo, estaba atrapada en una lucha emocional. Rezaba fervientemente por claridad, pero sus sentimientos por Mark se fortalecían con cada día que pasaba. Inevitablemente, sus caminos se cruzaron de nuevo durante otro proyecto de la iglesia. Esta vez, la tensión entre ellos era palpable. Trabajaron en silencio, sus manos rozándose ocasionalmente, enviando descargas de electricidad a y través de ambos. Finalmente, Mark no pudo soportarlo más. «No podemos fingir que esto no está sucediendo», dijo en voz baja. Cecilia lo miró, sus ojos llenos de angustia. «Mark, no sé qué hacer», admitió. Comenzaron a encontrarse en secreto, encontrando consuelo en momentos robados y conversaciones susurradas. Cada mirada, cada toque, cada palabra se convirtió en una peligrosa danza de anhelo y restricción. Su conexión se profundizó, incluso mientras ambos sabían que los riesgos crecían con cada día que pasaba. Una noche, Mark sugirió que visitaran una cabaña aislada que pertenecía a un amigo suyo, alegando que les daría un espacio tranquilo para discutir sus sentimientos. Cecilia dudó, pero finalmente accedió, su corazón dividido entre el miedo y una irresistible atracción hacia Mark. La cabaña era pequeña y acogedora, anidada en el bosque. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando un cálido resplandor por la habitación. Al principio,
Su conversación fue tensa, llena de confesiones de culpa e incertidumbre. «Nunca he sentido esto por nadie», admitió Mark, su voz cruda. «Ni siquiera por Laura». Los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas. «Siento lo mismo, pero lo que estamos haciendo es un pecado», dijo, aunque su voz carecía de convicción. A medida que avanzaba la noche, las murallas que habían construido a su alrededor se derrumbaron. Mark alcanzó la mano de Cecilia, y ella no se apartó. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez con más urgencia. Se rindieron a sus emociones, dejando que su deseo los consumiera. La tormenta exterior reflejaba la tempestad dentro de ellos mientras pasaban la noche juntos, perdidos en los brazos del otro. Cuando llegó la mañana, yacían en silencio, ambos sabiendo que habían cruzado una línea de la que nunca podrían regresar. La mañana después de su apasionada noche juntos, tanto Mark como Cecilia despertaron con un pesado sentimiento de culpa, pero también con una innegable sensación de satisfacción triste. Mark, aún en estado de incredulidad, miraba al techo, lidiando con la enormidad de lo que habían hecho. Cecilia, que siempre había vivido según un estricto código de fe, estaba devastada. Los votos que había tomado ahora parecían cadenas, y sin embargo, en los brazos de Mark se había sentido libre. «Mark, no podemos seguir haciendo esto», susurró Cecilia, su voz temblando. Mark se volvió para mirarla, su mano tocando suavemente su mejilla. «Lo sé, pero no quiero parar», confesó. «Me haces sentir vivo, Cecilia. No me he sentido así en años». Cecilia se apartó, sentándose en la cama. «Se supone que debo pertenecer a Dios», dijo, su voz una mezcla de tristeza y confusión. «Y tú perteneces a tu esposa». La expresión de Mark se oscureció. «¿Lo hago? Ya no estoy seguro a qué pertenezco». El peso de sus acciones flotaba entre ellos como una espesa niebla, ambos atrapados, incapaces de reconciliar sus sentimientos con sus responsabilidades. A medida que pasaban las semanas, el affair de Mark y Cecilia se convirtió en una enredada red de mentiras. En casa, Mark trataba de actuar como si nada hubiera cambiado, pero se encontraba alejándose de Laura. Pasaba más noches tarde, trabajando, y cuando estaba en casa, parecía distraído y distante. Laura notó el cambio, pero lo atribuyó al estrés de su trabajo. Cecilia también vivía una doble vida. Sus superiores en el convento no sospechaban nada, pero ella se encontraba evitando ciertas obligaciones para hacer tiempo para Mark. Mentía sobre estar enferma o necesitar descanso, mientras su mente estaba consumida por pensamientos de él. Un domingo, cuando Mark vino a la iglesia para lo que le dijo a Laura que era una reunión rápida, él y Cecilia intercambiaron miradas cómplices desde el otro lado de la sala. Cada vez que hablaban, sus palabras estaban cargadas de significados ocultos, y el aire a su alrededor parecía vibrar con tensión no expresada. Sus vidas fuera del otro se sentían como una fachada, pero en sus encuentros secretos encontraban un sentido de pertenencia que ninguno había sentido en años. Una noche, después de que Mark hubiera pasado otra tarde tardía en la iglesia, Laura lo confrontó sobre su comportamiento errático. Su voz temblaba mientras le preguntaba por qué parecía tan distante. Mark la ignoró, alegando que era solo estrés del trabajo, pero la intuición de Laura le decía que había algo más. Mientras Laura pasaba más tiempo reflexionando sobre su matrimonio, comenzó a notar las señales sutiles de su creciente distanciamiento. Su atención estaba en otra parte, ya no en ella o en su vida juntos. Observaba sus miradas prolongadas al teléfono y, en ocasiones, su repentino nerviosismo cuando ella entraba en la habitación. Las sospechas de Laura alcanzaron su punto máximo cuando siguió a Mark una noche después de que él afirmara estar trabajando hasta tarde. Lo siguió a distancia mientras conducía hasta la iglesia, con el corazón palpitante, y observó cómo estacionaba y entraba al edificio. Más tarde esa noche, cuando Mark regresó a casa, Laura lo confrontó con lo que había visto.
Sé dónde has estado, Mark, dijo fríamente, su voz firme pero cargada de dolor. Estás pasando todo este tiempo con ella, ¿no es así? Mark se quedó helado. La culpa lo invadió. Laura, yo... swingó, pero ella lo interrumpió. No me mientas, dijo bruscamente. Lo sé, he visto cómo la miras, cómo actúas como si ella fuera la única persona que importa. Dime que me equivoco. Mark abrió la boca, pero no salieron palabras. Se dio cuenta de que las mentiras, el engaño, habían llegado demasiado lejos. Su aventura con Cecilia ya no era un secreto, y Laura ya no estaba dispuesta a fingir que no lo sabía. Mientras tanto, Cecilia, ajena a la tormenta que Mark enfrentaba en casa, sentía que las paredes de su relación se estrechaban. La culpa, el miedo a ser descubiertos y el peso de sus acciones se estaban volviendo insoportables. La confrontación de Laura dejó a Mark destrozado, pero la verdad estaba ahora al descubierto. Intentó explicar, justificar sus acciones, pero las palabras no fueron suficientes. No es así, suplicó. No quería hacerte daño. Simplemente sucedió. Laura lo miró, sus ojos llenos de traición. Entonces es ella, ¿verdad? Es Cecilia. Lo sabía. Vi algo malo. Vi cómo la mirabas, cómo cambiabas cuando ella estaba cerca. Mark asintió lentamente, su voz ronca. No quería que esto pasara, pero ella es diferente. Me entiende de una manera que nadie más lo hace. No pretendía enamorarme de ella. Laura retrocedió, su rostro pálido. ¿Amor? ¿Es eso lo que es esto? Después de todo lo que hemos pasado, ¿lo tiras todo por alguien más? El dolor en su voz cortó a Mark hasta el centro. Se dio cuenta demasiado tarde que lo había destruido todo. Mientras tanto, Cecilia recibió una carta de los superiores del convento. Era una citación para reunirse con la abadesa. El affair ya no era un secreto allí tampoco, y el mundo de Cecilia comenzaba a desmoronarse. La reunión de Cecilia con la abadesa fue larga y llena de vergüenza. La abadesa, una mujer severa que había conocido a Cecilia desde su llegada al convento, se sentó frente a ella con una mirada de decepción. Has violado tus votos, hermana Cecilia. Tus acciones han traicionado la base misma de tu vocación. Cecilia bajó la cabeza, las lágrimas brotando en sus ojos. Lo siento tanto. Nunca quise que esto pasara. Nunca quise lastimar a nadie. La abadesa suspiró profundamente, su mirada suavizándose ligeramente. Debes entender que esto no se trata solo de ti y Mark. Se trata de la confianza que has roto, no solo con la Iglesia, sino contigo misma. Has dejado que los deseos mundanos te desvíen. Cecilia sintió el peso de su culpa presionándola, y sin embargo, parte de ella aún anhelaba a Mark, el amor y la conexión que había encontrado en sus brazos. Pero sabía que el camino que había elegido no permitiría a ambos. Tenía que elegir entre su fe y su amor por él. La abadesa le dio una opción: buscar el perdón a través de la penitencia o dejar el convento y vivir en el exilio de la vida que había conocido. Cecilia estaba desgarrada, pero en el fondo sabía que tenía que tomar una decisión. Dejó la oficina de la abadesa ese día con el corazón roto y sin un camino claro hacia adelante. Las consecuencias del affair de Mark fueron rápidas y despiadadas. La noticia de su infidelidad se extendió por el pueblo y su vida profesional se vio afectada. Clientes y colegas que alguna vez lo respetaron, ahora lo miraban con desdén. Su reputación como arquitecto respetado quedó manchada, y muchos se distanciaron de él. En casa, la tensión con Laura alcanzó su punto de quiebre. Ella solicitó la separación, incapaz de vivir con la traición por más tiempo. Mark le rogó que reconsiderara, pero la determinación de Laura era firme. «Has hecho tu elección, Mark», dijo fríamente. «La has elegido a ella sobre nosotros, sobre todo lo que construimos». El mundo de Mark se derrumbó. Ahora estaba solo, sin el apoyo de su esposa, sus colegas o la vida que una vez conoció. Comenzó a cuestionarlo todo: su matrimonio, sus decisiones,
y más dolorosamente, su amor por Cecilia. ¿Había valido la pena? ¿Era esta la vida que quería? Pero a pesar de la destrucción, Mark no podía borrar los sentimientos que aún tenía por Cecilia. Su corazón dolía por ella, pero sabía que nunca podrían volver a lo que tenían. En las secuelas de sus decisiones, Mark y Cecilia se reunieron una última vez en un parque apartado fuera de la ciudad. El aire estaba cargado de palabras no dichas, mientras se sentaban uno frente al otro, el peso de sus acciones pasadas flotando entre ellos. «Lo siento tanto, Cecilia», dijo Mark suavemente. «Nunca quise hacerte daño, nunca quise que nada de esto pasara». Cecilia desvió la mirada, su rostro pálido y cansado. «Lo sé», susurró, «pero he perdido todo, Mark. Mi fe, mis votos, mi propósito, todo por un momento de debilidad». Mark extendió la mano hacia ella, pero ella retrocedió, su expresión dolida. «No», dijo en voz baja. «Hemos cruzado una línea de la que nunca podremos regresar. Se acabó, Mark. Tenemos que dejarnos ir». La finalidad de sus palabras lo aplastó. «No puedo imaginar mi vida sin ti», admitió, su voz quebrada. Cecilia se puso de pie, su cuerpo temblando. «Necesitas encontrar tu camino de vuelta a tu vida. Yo necesito encontrar la mía». Y con eso, se alejó de él, dejando a Mark para enfrentar las consecuencias de sus decisiones, solo. En los meses que siguieron, tanto Mark como Cecilia lucharon por reconstruir sus vidas. Mark intentó reconectarse con su esposa distanciada, pero el daño estaba hecho. Pasó tiempo en terapia, tratando de entender qué había salido mal en su matrimonio y qué quería realmente de la vida, pero no podía sacudirse el arrepentimiento que sentía por su affair con Cecilia. Cecilia dejó el convento y se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo. Encontró trabajo en una librería local, pero el dolor de su amor perdido la perseguía. Rezaba diariamente pidiendo perdón, pero en el fondo no podía evitar preguntarse si alguna vez encontraría paz. Sus caminos nunca se cruzarían de nuevo, pero ambos llevaron el peso de sus decisiones. El affair había destrozado sus vidas, pero también les había dado la oportunidad de reflexionar sobre sus verdaderos deseos y los caminos que necesitaban tomar. Fue un doloroso viaje hacia la redención, uno que ninguno podría completar totalmente, pero la lección que ambos aprendieron fue clara. Las acciones tienen consecuencias, y el amor, cuando no es verdadero, puede destruirlo todo a su paso.